Hombre, sobre todo es que en una semana he debido poner en orden mis ideas, lo que a veces requiere un poco de esfuerzo. Quiero empezar diciendo dos cosas con absoluta claridad. La primera es que no pienso hablar del dopaje y la segunda es que yo no comento resoluciones de otros tribunales, que ni apruebo ni desapruebo, porque creo que la obligación de cualquier juez en activo es abstenerse de comentar las sentencias de los demás tribunales. Y añado, y tampoco voy a comentar el proyecto de ley antidopaje, porque para eso está el abogado del Estado Jefe, que lo conoce mucho más que yo y que lo va a comentar después. Por lo tanto, yo de lo que quiero hablarles, siguiendo la invitación de Ana Muñoz, es del problema en general en nuestro ordenamiento jurídico. El problema de la posible utilización de la prueba penal en un procedimiento administrativo sancionador. Es decir, si es posible, y si lo es, hasta qué punto y en qué condiciones, utilizar una prueba que ha sido obtenida y practicada en un proceso penal, utilizarla luego para la imposición de una sanción por parte de la administración. Y les digo ya que este es un problema de alcance mucho más general, que no afecta únicamente a la agencia que patrocina estas jornadas, sino pues que puede afectar a muchos otros ámbitos administrativos. Pensemos en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pensemos en el derecho alimentario, pensemos en la propia Agencia Estatal Tributaria. Es decir, existen muchos ámbitos de actuación de la Administración donde este problema jurídico se plantea y lo único que habrá de unos ámbitos a otros son diferencias de matiz y en su caso, como puede ocurrir si se aprueba, como parece que se va a aprobar, la ley antidopaje, normas específicas para un sector determinado. Dicho eso, el tema de fondo yo creo que es el mismo, cualquiera que sea el sector administrativo de que se trate, y les adelanto que es un tema mucho menos sencillo de lo que a primera vista puede parecer. El tema dista de ser evidente. Bueno, y sobre todo es un tema en el cual, ¿cómo decir?, el demonio está en los matices y en los detalles. Vamos a ver. Lo primero que hay que decir es que en nuestra legislación administrativa, y en particular la legislación administrativa que regula las sanciones, el derecho administrativo sancionador, las sanciones administrativas, no existe ninguna norma que con carácter general prevea la utilización de una prueba obtenida y practicada en un proceso penal dentro de un procedimiento administrativo sancionado. Tampoco hay ninguna que lo prohíba. El artículo 80 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, que es el que regula la prueba en los procedimientos administrativos, habla de cualquier medio de prueba admisible en derecho. Y esto, de alguna forma, nos remite a la legislación procesal, y en particular a la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es donde están regulados los medios de prueba admisibles en derecho. En la Ley de Enjuiciamiento Civil tampoco se regula esta cuestión, ni con algunas excepciones pequeñas, de las que luego hablaré, tampoco se regula en las demás leyes procesales. Si ustedes lo quieren ver así, el problema no es un problema distinto del que se plantearía si nos preguntáramos, ¿una prueba penal puede luego ser utilizada en un proceso civil? El problema es sustancialmente el mismo. En términos más generales, el problema es hasta qué punto cabe traer una prueba de un proceso a otro proceso. Bueno, les digo, esta es una cuestión sobre la que en nuestra legislación administrativa y procesal, con alguna leve excepción, no existe ninguna previsión. No hay una norma que lo prevea. También es verdad que no hay ninguna norma que lo prohíba. Alguna pequeña excepción. En nuestra ley, y cuando un juez de lo contencioso administrativo dice nuestra ley, es la ley de la jurisdicción contencioso administrativa, hay una de esas excepciones
que está en el artículo 65, apartado 1, de la ley jurisdiccional, que prevé la posible extensión de efectos de las pruebas periciales a los procedimientos conexos. Muchas veces, sobre todo en materia administrativa, se producen procesos en masa, personas que se han visto afectadas por una misma situación. Piensen en la expropiación de toda una serie de fincas para la construcción de una autopista. Una está detrás de la otra y muchas de esas fincas tienen características similares. A la hora de tasar el valor de esas fincas, muy probablemente baste con una única prueba pericial que se practica en un proceso que sirve, si ustedes lo quieren llamar así, de testigo para otros procesos. La ley de la jurisdicción permite traer esas pruebas periciales de un proceso a otro siempre y cuando se trate de procesos conexos. Es una de las poquísimas excepciones que existen en nuestro ordenamiento a esa regla general según la cual no hay ninguna previsión expresa del problema de la prueba traída de otro proceso. Dicho esto, el silencio de nuestra legislación sobre el problema de la prueba traída de otro proceso no puede ser interpretado, a mi modo de ver, en un sentido prohibitivo. Muy probablemente el silencio de la legislación tiene que ser interpretado en un sentido permisivo, en el sentido de que el principio general subyacente es que eso no está prohibido, básicamente porque hay una norma de alcance muy general en la Ley de Enjuiciamiento Civil, y la Ley de Enjuiciamiento Civil es la que resulta supletoria en materia procesal, en particular en cuestiones de prueba con respecto a las demás leyes, que es el apartado tercero del artículo 299. El artículo 299 de la Ley de Enjuiciamiento Civil es el artículo que regula los medios de prueba admisibles en el derecho español: los testigos, la inspección del juez, la prueba pericial, la documental pública, la documental privada, etc. Enumera cuáles son los medios de prueba admisibles en derecho español. Y después contiene una cláusula de cierre que dice que los tribunales admitirán cualquier otro medio, cito textualmente, los tribunales admitirán cualquier otro medio no expresamente previsto en los apartados anteriores de este artículo del que pudiera obtenerse certeza sobre hechos relevantes. O sea que la propia Ley de Enjuiciamiento Civil contempla la posibilidad de que existan medios de prueba, si lo queremos decir así, atípicos, fuera de la lista de medios de prueba típicos admisibles en derecho que ha regulado en los apartados anteriores. Bien, este debe ser entonces nuestro punto de partida. Dicho esto, quiero hacer un pequeño alto en el camino y recordar dos cosas obvias, pero a veces no es malo recordar lo obvio. Lo primero es que el problema de la prueba traída de otro proceso, y en concreto el de la posible utilización de la prueba penal en un procedimiento administrativo sancionador, nada tiene que ver con la prohibición de la doble incriminación, con el principio del non bis in idem. Si hay doble incriminación, el problema es que no se puede abrir un procedimiento administrativo sancionador y por lo tanto lo que no hay que hacer es traer nada, ni una prueba, ni un inculpado, ni nada. Y si no hay doble incriminación, si no opera el principio non bis in idem, pues entonces habrá que estar a las reglas generales. Y la segunda advertencia de algo obvio que quiero hacer tiene que ver con el problema de la prueba ilícita y en concreto de la prueba obtenida con violación de derechos fundamentales. En mi opinión, la utilización de una prueba traída de otro proceso y que por lo tanto, por definición, ha sido obtenida y practicada para un fin distinto o no enteramente coincidente del fin que se persigue en el procedimiento administrativo sancionador, no hace que se trate de una prueba que viole por ese mismo hecho derechos fundamentales de nadie. Lo voy a decir con más claridad: no hay violación de derechos fundamentales por utilizar una prueba
que ha sido obtenida originariamente con un fin distinto. Podrá haberlos, pero no es una consecuencia necesaria, automática, del hecho de que la prueba haya sido en origen obtenida para una finalidad distinta. Sé que existe una opinión minoritaria entre algunos juristas que son mucho más rigurosos a este respecto y consideran que las pruebas solo pueden ser destinadas al fin para el que en un primer momento fueron practicadas. Pero esa teoría, que algunos llaman la teoría del hallazgo casual, es una teoría que, hasta donde yo sé, no tiene ningún apoyo en la jurisprudencia constitucional. Y tampoco, en mi opinión, tiene apoyo, digamos, en la justificación última de la prohibición de utilizar pruebas obtenidas con violación de derechos fundamentales, que es una finalidad de prevención, o sea, disuadir a la policía y a la administración pública y a los jueces en su caso de la siempre existente tentación del exceso de celo. Sepa usted que el exceso de celo no le va a servir para nada, porque si para obtener la prueba vulnera los derechos fundamentales de alguien, esa prueba no va a poder ser utilizada. Repito, ese es un problema que en esta materia en algún momento puede tener algún tipo de incidencia, pero será siempre una incidencia colateral. En principio, por el solo hecho de traer una prueba de otro proceso, no hay violación de derechos fundamentales. Bueno, dicho todo esto, que este es un problema distinto del de la prueba obtenida con derechos fundamentales y del de la prohibición de doble incriminación. Y dicho que en nuestro ordenamiento no hay una regulación específica, pero debemos entender que ese silencio de la legislación es un silencio que en principio no es prohibitivo de la utilización de pruebas traídas de otro proceso, y en concreto traer a un procedimiento administrativo sancionador pruebas obtenidas y practicadas en un proceso penal. Si eso es así, el problema es doble. Primer problema: ¿cuál sería el valor de una prueba practicada en un proceso penal en el procedimiento administrativo sancionador? Y segundo problema, el problema que es un problema no menor, de cómo se pueden traer y en qué condiciones esas pruebas de un procedimiento penal a un procedimiento administrativo sancionador. Sé que el orden lógico sería hablar primero de cómo se traen las pruebas y luego de qué valor tienen esas pruebas, pero prefiero invertir el orden lógico porque, a pesar de las apariencias, más complejo es el segundo problema que el primer problema. Bueno, ¿qué valor tiene una prueba obtenida y practicada en un proceso penal dentro de un procedimiento administrativo sancionado? Aquí es preciso hacer de entrada una distinción. En el título de esta conferencia o de esta intervención que Ana Muñoz me ha invitado a hacer, se habla de prueba, de prueba penal en el procedimiento administrativo sancionador. Hasta ahora hemos estado hablando de medios de prueba, que es la expresión que utiliza el artículo 299 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el 80 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. Pero aquí habría que hacer una distinción que en esta materia que nos ocupa esta mañana es una distinción sumamente importante y que los especialistas en derecho procesal trazan con bastante pulcritud, que es la distinción entre medios de prueba en sentido propio y fuentes de prueba. Una fuente de prueba es cualquier dato o cualquier elemento de la realidad que nos puede servir para demostrar la existencia de un hecho, para acreditar que un hecho ha acaecido. Mientras que un medio de prueba es la actividad de probar, la actividad de acreditar, de demostrar la existencia de un hecho, llevada a cabo a través de los cauces y con observancia de los requisitos que la ley establece para llevar a cabo
esa actividad. Muchas veces la fuente de prueba y el medio de prueba, digamos, están inextricablemente unidos. Si tenemos un documento privado en el cual A celebra con B una compra-venta, ese documento, ese papel, es a la vez una fuente de prueba, es un elemento, un dato de la realidad que nos permite demostrar un determinado hecho, y es a la vez un medio de prueba, porque la ley prevé que, los documentos con una serie de características son, digamos, un medio idóneo para demostrar hechos en un proceso. Lo que ocurre es que esa, digamos, falta de diferencia entre la fuente y el medio solo ocurre en algunos casos, no ocurre en otros. Y muchas veces las pruebas periciales nos ofrecen uno de los mejores ejemplos. Pongamos un ejemplo del derecho alimentario, la carne de caballo en las hamburguesas. Y en un proceso penal se practica una prueba pericial y el perito médico o el perito veterinario emite su dictamen pericial según las reglas establecidas en la legislación procesal, habrá sido previamente insaculado, luego además las partes le podrán pedir aclaraciones en el proceso y ese dictamen pericial queda regularmente como medio de prueba unido al proceso. Eso es el medio de prueba. Pero no nos engañemos, la fuente de prueba serán las muestras de hamburguesa que han sido recogidas, esperemos que regularmente, en las carnicerías o en los restaurantes. Y aquí no es lo mismo que el documento, porque el documento es a la vez las dos cosas, mientras que la prueba es el dictamen pericial. Y las fuentes de prueba son, en este caso, las muestras de carne de caballo que se tomaron, las muestras de hamburguesa, no hay que prejuzgar que hubiera carne de caballo, que se tomaron en determinados restaurantes o en determinadas carnicerías. Les digo esto porque no es lo mismo, y el problema jurídico no es el mismo. Según se trate de traer las fuentes de prueba, o sea, las muestras de carne tomadas en los restaurantes, o de traer el medio de prueba, o sea, el dictamen pericial que se emitió en el proceso penal o civil correspondiente. No es lo mismo. Y los problemas de valoración jurídica, y en su caso, como veremos luego, los problemas procesales de cómo se trae, no son los mismos en un caso que en otro. Si se trata de traer fuentes de prueba, a mi modo de ver, aquí hay una cosa, y es que esa fuente de prueba será objeto de un nuevo medio de prueba en el procedimiento administrativo sancionador. Y por lo tanto, el único problema es si se puede o no se puede traer la fuente de prueba. Yo creo que la fuente de prueba se podrá traer siempre y cuando no ocurra alguna de estas dos cosas. Primera, que exista alguna norma legal en el ordenamiento jurídico que lo prohíba. Si hay una prohibición, pues hay una prohibición. Segunda, que traer esa fuente de prueba de un proceso a otro implique algún tipo de vulneración de derechos fundamentales, cosa que no hay que excluir. Pensemos, por ejemplo, que si esa fuente de prueba fue obtenida con violación de derechos fundamentales, por ejemplo, con una escucha telefónica ilegal, esa ilegalidad de la fuente la vicia no solamente en el primer proceso, sino en cualquier proceso ulterior. Si se produce el envenenamiento del árbol, porque esa prueba viene a su vez de otra prueba que había sido obtenida con violación de derechos fundamentales, eso no se termina en el primer proceso, sino que se le comunica seguramente al proceso siguiente. Puede haber problemas de derecho a la intimidad, puede haber problemas de protección de datos. Yo no excluyo que existan esos problemas, y creo que nadie debe excluirlos. Ahora, en la medida en que no exista una norma legal que lo prohíba,
ese tipo de supuestos. Y en la medida en que, habida cuenta de las circunstancias, no haya ni no se produzca ninguna vulneración de derechos fundamentales por traer esas fuentes de prueba de un proceso a otro, o en nuestro caso de un proceso penal a un procedimiento administrativo sancionador, no veo que haya ninguna objeción. Pero claro, esas fuentes de prueba deberán dar lugar a que se practique la prueba y por lo tanto, volviendo a nuestro ejemplo, a que se nombre un perito con las debidas garantías y que ese perito examine las muestras de carne y decida si las hamburguesas están bien elaboradas o mal elaboradas. Bueno, problema distinto, y por lo tanto, esa prueba, como es una prueba nueva, autónoma, practicada en el procedimiento administrativo sancionador, pues tendrá que ser valorada por la administración titular de la potestad sancionatoria y en su caso por los tribunales contenciosos administrativos en vía de revisión de la sanción que se imponga. Y ese es el tema. Cuestión distinta es traer el medio de prueba, ya practicado en otro proceso. Volviendo a nuestro ejemplo, lo que se trae no son las muestras para nombrar un perito y que las examine y emita su pericia, sino traer la prueba pericial, el dictamen que se emitió en aquel otro proceso. Bien, aquí la experiencia del artículo que les mencioné antes, que es el artículo 61, apartado 5 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, es muy clara. Es jurisprudencia clara y constante de la Sala Tercera del Tribunal Supremo con respecto a ese precepto de nuestra ley jurisdiccional, que cuando se trae una prueba pericial practicada en un determinado proceso contencioso administrativo a otro proceso contencioso administrativo conexo, o sea, por volver al ejemplo de antes, la prueba pericial sobre cuánto vale la finca A, la traemos al proceso en el que se ventila cuánto vale la finca B que está al lado. Primero, hay que traer la prueba e incorporar el dictamen pericial a los autos. Y desde luego hay que dar traslado a las partes y someter esa prueba a contradicción. Cuanto menos, someterla a contradicción. Lo que significa que los tribunales, y si no pueden los tribunales, menos, con más razón, no puede la administración pública, los tribunales no pueden sencillamente ver el dictamen pericial y extraer las conclusiones que tengan por medio. Esa prueba es una prueba que debe ser sometida a un examen contradictorio por las partes. Esa es, digamos, la jurisprudencia, repito, constante de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en uno de los pocos, quizá el único, caso en el que nuestra legislación procesal contiene una norma sobre traer prueba de un proceso a otro proceso. Observen que este requisito de someterlo a contradicción de las partes es un requisito que puede plantear problemas no menores. Porque, claro, someterlo a contradicción de las partes, de alguna forma, puede significar también que las partes no se vean en el segundo proceso al que se ha traído la prueba privadas del derecho que habrían tenido en el primer proceso y, por lo tanto, a lo mejor el derecho a pedirle aclaraciones al perito que ha podido fallecer o vivir en Nueva Zelanda. Y, eso, en fin, no deja de ser problemático. Quiero decirles otra cosa. Específicamente en el caso de la prueba traída de un proceso penal a un procedimiento contencioso administrativo, este requisito de someter la prueba a la contradicción de las partes, que repito, puede ser un problema, puede plantear problemas prácticos de un cierto relieve cuando se trata de hacer venir a personas, testigos, peritos. Este problema puede a su vez
mezclarse con otra cuestión. Puede tener relevancia, a mi modo de ver, el que en el primer proceso, el proceso del que se trae la prueba, el proceso penal, el inculpado, el acusado, fuera el mismo que luego es inculpado en el procedimiento contencioso administrativo, mientras que la situación puede ser no enteramente coincidente si el inculpado en el procedimiento contencioso administrativo no es la misma persona que fue acusada en el proceso penal. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque esos problemas de pleno derecho a la defensa y de contradicción de la prueba no se plantearían, repito, en principio, con la misma intensidad si la persona que es inculpada ya fue acusada en el proceso penal. Hombre, si usted participó en la práctica de esa prueba, si usted, bueno, supongamos que es una prueba pericial, si usted pudo tachar al testigo, si usted pudo pedirle, al perito, si usted pudo pedirle aclaraciones al perito, etcétera, etcétera, y usted, hombre, que ahora alegue indefensión es algo que tiene mucha menos solidez que si la persona contra la que se está utilizando esa prueba pericial es una persona que no fue acusada y ni siquiera fue parte en el primer proceso penal. Por eso les digo que la situación no es la misma. En todo caso, con la jurisprudencia existente, que al menos en materia contenciosa es la que existe y abundante, sobre el artículo 61.5 de nuestra ley jurisdiccional, lo que es meridianamente claro es que la prueba hay que traerla y la prueba debe ser sometida al examen contradictorio de las partes. Dicho esto, una vez más les quiero recordar algo obvio. Traer una prueba de un proceso penal a un procedimiento administrativo sancionador no es lo mismo que la vinculación de las administraciones públicas titulares de potestades sancionatorias a los hechos probados declarados en resoluciones penales firmes. Eso no es un problema de prueba, eso es un problema de la existencia de una vinculación legal. Vinculación legal que existe en nuestro derecho porque así está establecida por la ley. Y por lo tanto, cualquier administración pública en el ejercicio de su potestad sancionadora está vinculada a los hechos que han sido declarados probados por una resolución penal firme. Y ahí el problema no es de prueba, es sencillamente del deber de sujetarse a lo que ha establecido de manera definitiva el juez penal. Bueno, este es el primer problema. El otro problema es el de cómo se trae y las dificultades que se pueden plantear para traer pruebas de un proceso a otro. 5 minutos. Vamos a ver. Este tema, con carácter... Sobre este tema incide el proyecto de ley de antidopaje, sobre el que yo, repito, no tengo la menor intención de pronunciarme porque los jueces en activo no debemos tampoco comentar estas cosas. Con carácter general, esta cuestión está regulada no en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, sino en el Reglamento de Ejercicio de la Potestad Sancionadora, que es un reglamento de ejecución, un reglamento de desarrollo de esa ley. Y en concreto en su artículo 7. El artículo 7 del reglamento de la potestad sancionadora, que es un reglamento de 1993, establece en sustancia 3 reglas. La primera regla es el deber de, que tiene poco que ver con lo que ahora estamos discutiendo, es el deber de la Administración de comunicar al Ministerio Fiscal cualquier indicio de delito que pueda aparecer en el curso de un procedimiento administrativo sancionado. Pero por lo que ahora nos interesa, establece otras 2 reglas. Primero, la Administración, en el ejercicio de su potestad sancionadora, tiene la facultad de solicitar al juez penal, cito textualmente, comunicación sobre las actuaciones adoptadas en el proceso penal por los mismos hechos. Y la otra regla que establece es el deber de suspensión del procedimiento administrativo sancionador mientras esté pendiente un proceso penal por los mismos hechos.
lo cual no es sino manifestación en concreto de un principio general de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la preferencia del orden jurisdiccional penal. Cuando los tribunales penales están examinando y decidiendo, todos los demás nos callamos y interrumpimos nuestras actuaciones. Los franceses dicen que le criminel tient le civil en dicho esto, ¿esto qué significa? Esto significa, primero, que mientras esté pendiente el proceso penal, la administración pública tiene que tener el procedimiento administrativo sancionador, por los mismos hechos, suspendido. No puede tramitarse un procedimiento administrativo sancionador mientras esté en curso un proceso penal por los mismos hechos. La administración está facultada por el reglamento para pedir comunicación sobre las actuaciones. Pero yo tengo serias dudas. Voy a ser franco, no tengo ninguna. Tengo la certeza de que ese inciso del artículo 7 del reglamento de 1993 no faculta a la administración titular de la potestad sancionadora a pedir a obtener acceso a la información obrante en el proceso penal. Y si se trata de un proceso penal que está todavía en fase de instrucción, pues en este caso no es que ya no tenga ninguna duda, sino que el artículo, ¿cuál es? El artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 301, que establece el secreto en sumario, que es verdad que es un artículo permanentemente vulnerado, pero no deja de estar en vigor, pues es claro, mientras eso está en fase sumarial, es una información a la que no tienen derecho de acceso quienes no son parte en ese proceso. Por lo tanto, el tema, a mi modo de ver, es que mientras esté el proceso penal en curso, no existe ningún tipo de facultad por parte de la administración titular de la potestad sancionadora de requerir, y menos aún de obtener de los tribunales penales información que obre en las actuaciones de esos procesos. Cuestión distinta es una vez que el proceso penal haya sido definitivamente terminado. En ese momento, naturalmente, existe la facultad de obtener comunicación sobre cuál es el estado del proceso, y si el proceso penal está terminado, existirá, aunque tampoco está expresamente previsto en la legislación general, pero existirá en virtud de un principio general de cooperación entre los poderes públicos, la facultad de solicitar que se transmita la información que pueda ser de utilidad en el procedimiento administrativo sancionador. Naturalmente, con las mismas cautelas que les expresé al hablar de la comunicación o de la transmisión de fuentes de prueba, siempre y cuando eso no suponga a vulnerar alguna norma específica que lo prohíba, o b, vulnerar algún derecho fundamental. Pero en todo caso, para eso habrá que esperar a que el proceso penal haya terminado definitivamente, a que exista una resolución firme. Concluyo con una observación. He dejado deliberadamente fuera de mi intervención, entre otras cosas porque en una semana no hay tiempo para prepararlo con suficiente precisión, y en segundo lugar porque muy probablemente no habría tenido tiempo esta mañana para explicarlo, un tema que he dejado antes sencillamente apuntado, pero que en mi opinión puede tener una enorme influencia en algunos de estos casos, que es el tema del cruce de la legislación de protección de datos con todos estos problemas que yo he intentado examinar esta mañana y que creo que van a seguir examinando a lo largo de la tarde. Y sin más, y quedando a su disposición,